ordenas ahora, ese espacio le pierdes y luego lo vas a tener, en lo que... Otra vez. Sí, que os quería comentar que la narrativa en el cine necesita también un cierto conocimiento de narrativa básica, porque normalmente lleváis muchos años estudiando lengua, desde que sois pequeños, pero os falta a vosotros también en nuestra formación, pero yo creo que va siendo cada vez más necesario que tengáis algún conocimiento específico de cómo se cuentan audiovisualmente las historias o los relatos o lo que quieras exponer, ¿no? Simplemente uno llega a un monumento aquí en Talavera de lo que se está pensando para esto de la utopía y no es lo mismo que uno empiece por un detalle que uno empiece por lo general. Y hasta si uno lo quiere desordenar tiene que tener cierta conciencia, ¿no? Entonces a daros unas nociones que evidentemente en un rato no se puede sustituir, pero la forma de estudiarlo es parecido también en la lengua, o empezar por lo más elemental, por las unidades elementales cuando empezáis con fonemas o tal, o empezar al revés, por el estilo entero de los párrafos y las películas, ¿no? Como eso ya es casi cinefilia, yo creo que es más sencillo empezar, lo estoy hablando con Miguel Ángel, por lo más elemental, ¿no? Y lo más elemental en el lenguaje audiovisual son los planos. En el lenguaje audiovisual hay una serie de planos, sabéis lo que es, ¿no? Yo cojo una cámara de vídeo y día, o en su día había que cuidarlo mucho más porque era mucho más caro con las películas, con el material óptico, entonces tengo que saber emplearlo bien y emplear bien el tiempo de la gente. Hoy día es más el tiempo que otra cosa, ¿no? Porque es más fácil, pero claro, el problema luego si lo cuelgas y es algo demasiado trivial, ¿no? Y puede estar mal hecho y puede no entenderse bien. Entonces, el plano es cada vez que uno pone la cámara lo que toma, hace una toma y eso cuando una vez que lo monta se considera un plano. Entonces por los tamaños se consideran planos generales aquellos que entran desde una persona, una figura humana de cuerpo entero hasta un plano generalísimo que es cuando ya sacas un paisaje, un escenario, un ambiente, ¿no? Luego hay un plano americano que se llama así por los oestes y tal, que pillaba así más o menos con la altura medio muslo de la pistola. El plano medio, que normalmente es un busto, un poco mayor, un poco menor, es un plano medio corto, un plano medio amplio. Luego los primeros planos, que así los que más se han utilizado en la industria cinematográfica, sabéis, por esto del Star System, de rentabilizar la cara a los actores y tal. Luego hay planos de estos que en castellano también se llama close-up, cuando tú estás haciendo un plano, close-up, ¿entendéis en inglés? Cuando haces un plano muy cercano, un plano de detalle, ¿no? Un plano de detalle. Entonces, con estos planos, que son como los fonemas, tú tienes que ir construyendo palabras, ¿no? Y tienen que ser inteligibles, luego lo puedes, ya os digo, ordenar o desordenar de una manera o de otra, ¿no? Entonces es fundamental saber estos planos, cómo se utilizan y qué forma hay de contarlo. Yo como ideas así básicas, elementales, para lo que podáis hacer para el proyecto este, es, primero, que empecéis por planos de situación, planos generales o generalísimos del sitio donde estáis. Me diréis que habréis visto películas, vídeos y anuncios tal donde hacen lo contrario, donde a lo mejor aparecen en un detalle y luego desde ahí estás viendo la Basílica del Prado, ¿no? Pero lo más habitual es hacerlo al contrario, hacer un plano general de situación. Si algo voy demasiado deprisa, no os queda claro, me lo preguntáis, ¿eh? Claro, que eso sería como para dar el contexto Claro, de lo que va a para contextualizar dónde está. Claro. Como en un plano muchas veces no cabe todo lo que queremos, empiezan ya los movimientos, estoy hablando de plano fijo. Los movimientos de cámara significa utilizar la cámara moviéndole, ¿no? Entonces, Pero antes de los movimientos, los planos. Sí. Una cosa muy rápida. Los planos a más amplios, recordar esto, va a tocar grabarlo, claro. Entonces la gente que lo vea, casi todo el mundo el lenguaje visual lo conoce, porque estamos viendo la tele y es cierto que estamos acostumbrados a ver. Dos cosillas. Los planos generales son descriptivos. Eso quiere decir, me sirve para ver qué es lo que hay. Si yo cojo esto es un plano general. Os he hecho una foto y estoy viendo detalles, ¿vale? Necesito ese plano siempre, porque la gente que ve lo que sea, necesita situarse, posicionarse. Entonces ve aquí una clase, ya está. De aquí puedo saltar a luego planos, como decía Fidel, más cortos, medios. Estamos acostumbrados visualmente a planos cortos, ¿vale? En los años, cuando empezaba el cine, eran planos largos. Esto no lo aguanta nadie ya. Entonces, una película llena de planos largos es muy pesada, muy desagradable. Entonces, lo que hacen en el cine, por imitación de la publicidad, y porque la tele también, los planos cortos se ven mejor, un plano de estos en la tele, con las teles que había hace unos años, que eran muy pequeñitas, no se veía nada,
Pues entonces, claro, esto lo metemos una vez, ¿vale? Cuando vayáis a grabar, estamos en tal sitio, grabamos un plano general. Un plano general medio es cuando salen las personas, pero sale poco espacio. Un plano general ya amplio sale muchísimo, muchísimo. ¿De acuerdo? Pero enseguida vamos a pasar a planos más cortos. Es obligatorio, porque si no, nos aburrimos, se aburre todo el mundo. Entonces, bueno, si vais a grabar a alguien, recordad, planos generales para que se vea y luego entramos ahí. ¿De acuerdo? A planos medianos. Preferentemente de un plano general a un americano o a un medio, no vayáis a un detalle. Esos saltos mentalmente son muy desagradables. Son transiciones de un plano, de una amplitud a otro un poco menos. Recordad otra cosa ahora que hablamos de planos, que tiene que ver con, eso es una cuestión cultural, que tiene que ver con nuestra percepción de la realidad. Normalmente las personas, el centro de las personas a nivel comunicativo lo tenemos en la cara, en los ojos. Es decir, uno puede llegar a hacer un plano de detalle de un ojo. Incluso se diseñaron en los tiempos primeros de Hollywood focos especiales para iluminar los ojos de las actrices y que brillaran más, ¿no? Las actrices más que los actores. Os lo digo porque no sirve cualquier parte del cuerpo. Uno dice, bueno, el más expresivo puede ser la cara o las manos. Bueno, pues la mano se puede sacar en contadas ocasiones porque es muy inquietante. Igual que no lo mismo sacar los ojos que ir a los dientes de alguien. Si vas a los labios o a los dientes de alguien, los labios pueden ser sensuales. Pero si vas a los dientes es una cosa casi impertinente, como si estuvieras en el dentista. Y os cuento si alguien se pone a hacer planos de otras partes del cuerpo muy cercanos, ¿no? En el argot así televisivo llaman un plano boliviano, diciendo que es casi un insulto, una grosería, irte a sacarle a alguien, pues yo qué sé, la cintura o de la cintura para abajo, algo así, porque dices, pues un detalle, pero claro, es que las personas nos comunicamos normalmente con la cabeza. Entonces tener cuidado con eso porque hay una serie de hábitos de lectura que se notan mucho en obras de gente incluso novel que lleva ya unos cuantos cortos o incluso un largo, ¿no? Otra cosa que me la ha traído a la cabeza Miguel Ángel, que se me haya pasado a mí, es el uso del espacio. Un error típico de gente novata y que queda muy mal es lo que a los productores tanto les molesta, o les molestaba cuando pagaban, que es lo de desperdiciar el espacio. O sea, si yo tengo un marco determinado, hay que utilizarlo. Quiero decir, hay que tener casi siempre el máximo de información posible. ¿Qué quiero decir con eso? Que si estoy sacando un plano, incluso uno general, como el que os enseñaba Miguel Ángel, de la clase, si yo puedo poner en primer término un objeto, una cara o algo que me dé ya más información, mejor. ¿Me explico con claridad? Eso es típico en el cine americano cuando está bien filmado, que lo suelen hacer casi siempre. Hacen un plano, una panorámica que se está viendo una habitación y siempre están aprovechando para sacar cosas en primer término, y eso es lo que a ti te hace cuando ves eso, notas una impresión de que te están dando mejor información de más calidad que si estás viendo el típico documental que han hecho para vender pisos donde se ve solo una fila de chalés, ¿no? ¿Me entendéis lo que digo? El buen director de fotografía, el buen director en una película americana nunca haría así la panorámica sobre los chalés. Metería un perro que va siguiendo una pelota, un niño que va jugando, unos que pasan haciendo footing, lo que sea que ambiente. Eso a vosotros como aficionados os puede funcionar perfectamente. Puedes hacer cualquier monumento, un puente, no sé qué, y no es lo mismo si sacas solamente el puente de situación a que estés jugando con términos y en un término más cercano, sin que lo tape, claro, esté pasando una persona, haya una pareja, ¿me entendéis? Porque estoy así transmitiendo más cosas, transmitiendo que gente habita ahí, qué uso se le da al puente, rellenando el plano, en el buen sentido, ¿me entendéis? Cuidado, panorámica, usa el término antes de haberlo descrito. Panorámica es un movimiento de cámara más sencillo, normalmente en horizontal, aunque a veces también pueden ser en vertical. Procurad hacerlas siempre, siempre como leemos, de izquierda a derecha. Ahí siempre habrá quien nos diga que hay muchos casos que se ha hecho al revés, que no sé qué, pero aparte de aberraciones ópticas que antes pasaban mucho, hay películas que hacen una panorámica de derecha a izquierda y va haciendo una cosa así muy rara, un efecto por el obturador, cuando había obturadores ópticos. Aparte de eso, que hoy día no pasa tanto con el vídeo, es algo como contra natura, porque nosotros estamos acostumbrados a leer todo de izquierda a derecha. Entonces, insisto, en una narrativa así clásica es mejor leer las cosas de izquierda a derecha, ¿vale? Que es lo habitual. Cuando hacemos panorámicas de arriba abajo son mucho más raras y tener cuidado porque normalmente se buscan efectos de composición. Esto de nuevo es una asignatura entera, si estudiáis algo de imagen alguna vez, composición, pero por lo menos algunas nociones básicas tenéis que tener. La forma habitual que nosotros tenemos de sacar a la gente es en un plano de igualdad. Es decir, nosotros ponemos la cámara a la altura de lo que queremos sacar. Así, por ejemplo, si os queremos sacar,
como comentaba antes Miguel Ángel, como el que hace una exposición, el que presenta unas noticias y tal. Si yo os saco así como estoy yo, evidentemente vosotros ya salís aplastados, entonces está marcando ya una relación como de autoridad, ¿me entendéis? El extremo, estas cosas que las hacía mucho Orson Welles, el que se sube a una iglesia y ve las personas abajo, parecen gusanos. Realmente es para reducir su condición. De lo que está diciendo. Si lo grabamos desde abajo, Es tener autoridad. cuidado porque da la sensación de que él es el que controla todo, ¿de acuerdo? De superioridad. Cuando hagáis una grabación, bueno, tenéis que saber que eso influye, la gente que lo está viendo, y esto sería al revés. La misma persona, el mismo sitio, pero le grabamos desde arriba, parecería insignificante lo que dice. Transmitimos eso, una imagen transmite muchas cosas. Claro. Y luego tener en cuenta una cosa, lo que estaba diciendo, esto se llama aire, ¿de acuerdo? Si grabamos una persona que está hablando y está mirando a la derecha, el aire lo dejamos ahí, no atrás, porque si no creamos una sensación muy rara si cortamos por aquí. Cuando os toque grabar, son cosas muy elementales, pero tendréis que tenerlas en cuenta, ¿no? Todo eso en estático. Luego ya cuando grabamos en movimiento, por lo que está diciendo, hay que aplicarlo todo, ¿de acuerdo? Vosotros, por ejemplo, queréis sacar un monumento o algo y queréis darle más importancia a realzarlo, pues siempre es mejor ponerse un poco más bajo, lo que se llama un contrapicado. Vale, si algo lo queréis minimizar, al revés, es mejor un perrillo chico, algo así, pues le sacas así desde arriba y parece más Para que gusanito. los letones y los turcos vean Talavera desde abajo. Mejor. Y así dirán, ¡oh, qué maravilla! ¡Qué grande es todo esto! Haceros una idea. Espera, perdón. Bueno, y continuando, ¿no? Vale, eso sería como muy general y que no se puede explicar aquí en 10 minutos, ¿no? Pero imaginaros que ya os toca, y os va a tocar, grabarlo con el móvil y ya grabáis movimiento. Vale, nos toca hacer una composición antes de grabarlo. Un fallo muy típico es, llego allí, quiero que salga eso, directamente, no. Tendrás que saber qué movimientos vas a hacer hasta que salga. Es decir, imaginaros que quiero grabar esa ventana, pero a lo mejor directamente ahí no, la gente que lo vaya a ver tendrá que situar la ventana. A lo mejor me conviene hacer lo que es un barrido de toda la clase para que sepan dónde está eso, ¿de acuerdo? Así que si en Talavera vais a grabar algo y estáis en la plaza, no sé, la Plaza del Pan, pues quizás os conviene un plano general de la plaza primero para luego iros a una fuente, ¿vale? Eso es importante, es decir, tenéis que planificar en la cabeza. Es muy fácil planificar arquitectura, el problema es gente, con la gente ya es más complicado. Tener cuidado, ahora que ha comentado Miguel Ángel, con el tema. El barrido es una panorámica rápida, entonces es un efecto. Y el problema de los efectos es que enseguida se nos van a defectos, claro, si no los controlamos. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, el barrido se ha usado hasta para representar paso del tiempo. Saco una persona, va a hacer un barrido muy rápido y vuelvo a sacar a los mismos, unos años después la pareja está más distante. Vuelvo a hacer otro barrido, lo saco ya comiendo los dos extremos de la mesa. Entonces, en esos barridos he hecho al público tener la sensación de que ha pasado mucho tiempo. El barrido es un efecto, pero no puede ser un defecto. Quiero decir, si yo lo que quiero es ir contando lo que voy viendo aquí, no puedo hacer un barrido. Tengo que ir haciendo una panorámica que se vaya viendo a una velocidad de lectura razonable. Que alguien que no lo conozca lo puede ir viendo. ¿Me explico? Otra cosa típica, además hoy día hay más así en plan aficionado, lo del zoom. El cine, el buen cine, se suponía tradicionalmente que se hacía en un traveling. No sé si lo habréis visto, esos caros, eso no lo tenemos, que son esos raíles que se ponían con la cámara equilibrada para ir moviéndote suavecito. Y poder hacer ese acercamiento a esa lectura. Como no lo tenemos, normalmente tiramos del zoom. El zoom, que es un acercamiento más rápido, si lo hacemos muy despacio, zoom ha tenido muchas veces muy mala fama. Me acuerdo que cuando éramos jóvenes nosotros identificábamos con el Valerio Lázaro y sacó un zoom violento y tal. Pero no tiene por qué ser una horterada. Visconti, que es uno de los grandes estetas del cine, hacía Muerte en Venecia, hace el zoom constantemente, pero lo hace con una delicadeza, con una suavidad. Es decir, que si os estáis viendo un paisaje, un edificio tal, y hacéis un zoom de acercamiento, hacerlo muy despacio, si el tiempo siempre es relativo, en relación con la velocidad en que está todo luego montado. Sí. ¿Me explico? Porque si hacéis así un acercamiento muy violento, no es efecto, es defecto, es una chapuza. Sí, quería hacer un pequeño inciso, por eso me he puesto aquí delante de la cámara. Sabéis que tenemos un proyecto europeo. Habéis venido pocos alumnos, yo espero que al grabarlo esto llegue a más gente.
hay dinero detrás de ese proyecto europeo. Y una de las cosas que había pensado, que quiero consultar con vosotros, que entendéis un poquito de cine, es la posibilidad de hacer un concurso, aprovechando que estamos trabajando en el UZAP y que mucha gente está considerando hacer vídeos, fotografía, se puede hacer un concurso de vídeos sobre móvil, de documental turístico relacionado con la ciudad, con Talavera, ¿vale? Y había pensado incluso hacer una mención especial dentro de los premios que se concedan para aquellos que sepan hacer un buen documental sobre la cerámica de Talavera, que puede ser un tema muy bonito, ¿verdad? Entonces, lo bueno que tenemos es que en este proyecto hay dinero detrás, ¿no? Que nos puede permitir estas ciertas alegrías, acercar un poco a la imaginación, ¿no? Y que nos pueden ayudar a fomentar la creación de mejores contenidos para nuestro proyecto también, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta vosotros que habéis venido a la reunión, por si estáis interesados, os gusta como afición este tema, para que lo tengáis en cuenta. Va a salir lentamente porque tenemos mucho trabajo por delante, pero en los próximos meses sacaremos esta convocatoria. ¿De acuerdo? ¿Vale? Sí. Bien, sí, otra prevención, ahora alrededor de lo del zoom. Esta sí la tenía prevista. Las ópticas, que es otra cosa, también se ha trivializado tanto que parece que se da muy poca importancia. Antes, como era tan caro hacer fotos, era lo primero que enseñaban a cualquiera en un curso de fotografía, ¿no? Habréis visto esas cámaras que tienen así un teleobjetivo muy largo, otra muy corta. ¿Qué es eso de las ópticas? Aunque ahora no se ve a veces físicamente, pero sigue funcionando igual. Es que si nosotros estamos utilizando lo que es un objetivo largo, un teleobjetivo, la imagen lo que está haciendo normalmente es aplanarse. ¿Para qué sirve aplanar la imagen? Tiene un sentido expresivo. Pues normalmente se ve menos profundidad, ¿me entendéis? Todo se queda como más plano. Y estéticamente, por ejemplo, las fotos que son típicas a las modelos, las fotos de publicidad, siempre están hechos con teleobjetivos muy largos, incluso poniendo a la modelo lejos, pero con un auténtico cañón de 500 milímetros o más para que no salgan defectos. Sin embargo, si nosotros utilizamos angulares, que es más socorrido, como lo del zoom, un angular es al revés, una óptica muy corta, abre mucho más campo, es más cómodo, nada se te va de foco. Parece, por eso se abusa de ello mucho en el reportaje televisivo, ¿no? Van a hacer una noticia y vamos a coger a un político y hacer una declaración esta, cogemos un ángulo. ¿Qué suele pasar? Lo habréis visto muchas veces en la televisión, que sale la cara muy deformada, porque los espacios se agrandan, y todas las partes del cuerpo, el rostro tal, se deforman. ¿Me explico? ¿En realidad me entendéis? Entonces, eso hay que saber cómo lo usa alguien. Porque si nosotros estamos en un espacio y queremos hacer que el espacio parezca mayor, es interesante usar los angulares más cortos. Es decir, abrir el plano, ampliarlo. ¿Entendéis? Pero si nosotros lo que queremos sacar es algo más tipo estampa, que quede estéticamente con menos profundidad, pero digamos que más armonioso, conviene, si entonces estamos sacando personas, conviene cerrar un poco. ¿Vale? Conviene cerrar la amplitud de campo y usar una óptica, lo que sería el equivalente a una óptica más larga. ¿Vale? Evidentemente eso nos va a obligar a afinar más con el foco, nos va a obligar a afinar más con la composición, pero lo que sale mucho más estético. ¿Me explico? Porque si no, a cualquiera le vais a deformar o le vais a exagerar el rostro. Y luego el último aspecto que yo quería comentaros, así en plan todo muy introductorio, luego si me preguntáis cosas, tiene que ver con la iluminación. Que eso es otra cosa típica de aficionados y que suele quedar muy mal. Aunque en el cine dogma y en algunas escuelas se haya querido hacer un cine como más realista, con menos maquillaje, con menos iluminación y tal, la realidad es que casi todos, como ha comentado antes Miguel Ángel, por el efecto de la publicidad y porque vemos desde niños, desde recién nacidos, montones de mensajes audiovisuales muy trabajados, sobre todo en la publicidad, estamos acostumbrados a un determinado tipo de iluminación, ¿vale? Y no nos sirve cualquier cosa. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas. ¿De dónde da la luz? La intensidad de la luz y el color. Por ejemplo, estas luces fluorescentes son verdosas. Esto es verdoso. Cualquier retrato que se haga con unas luces así, pues no es el color normalmente más favorecedor. Días como este de hoy, que son nublados, que nuestras zonas son más raros, la luz está más difuminada y normalmente mucho más favorable para hacer una imagen. Si podéis elegirlo, elegir un día así. O en verano cuando haya una tormenta, o iros al atardecer o al amanecer, que por eso se matan los equipos de rodaje por intentar sacar el máximo tiempo estirando el amanecer o el atardecer. Porque en el momento que la luz llega a partir de junio, es muy violenta, es muy vertical, la luz hace unas sombras tremendas, igual que si metemos a alguien un foco de abajo o de arriba muy fuerte, se prolongan mucho las sombras y entonces resulta muy violento.
Si haces una película, he visto hace poco una se hizo en Talavera, que querían darle un ambiente como western, lo rodaron en la Jara en verano, para eso sí, pero luego la gente sale fea, en el sentido este habitual de lo feo y lo bonito, ¿no? Entonces tener cuidado con eso. Bueno, Pero- tenéis que hacer. Sí. Una cosa rápido, lo he apuntado aquí. Cuando grabéis los planos, que no duren más de 3-5 segundos, ¿de acuerdo? Recordad, un plano muy amplio, lo podéis mantener un poquillo más. Normalmente eso, 3-4 segundos. No os cebéis con los planos de 10 segundos. Eso es horrible. ¿Vale? Venga. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Oye, que cualquier duda, cualquier cuestión, Miguel a Ángel, vuestra tienes que firmar disposición. bien. Y